Feliz sábado, queridos hermanos, y gracias por la invitación que se me ha hecho para poder compartir la palabra de Dios ahora. Eh, y es justamente eso lo que queremos hacer, compartir la palabra de Dios y destacar la importancia de la misma. Eh, Voy a comentar un poquito de mi formación que, que tengo y de dónde provengo. Bueno, provengo de un hogar adventista, ¿sí? Donde se destacó, ¿no?, todo lo que conocemos y la formación que tenemos como adventista del séptimo día. Luego, pues estudié en escuela adventista, universidad adventista y siempre me he relacionado dentro del círculo adventista. Y tuve oportunidad de participar y apoyar algunos ministerios independientes donde considero recibí también cierta formación, ¿sí? Cierta formación, que sin lugar a dudas el Señor tenía propósito para poder pasar por esa formación. Recuerden que no existe casualidades en la vida. Estamos constantemente, queridos hermanos, eh, creciendo y siendo guiados por el Señor. Cuando nos ponemos en las manos del Señor, eh, vamos vamos caminando y si no nos hemos soltado de las manos del Señor, vamos caminando y creciendo en el Señor. Y el Señor nos lleva a poderle conocer más, nos lleva a aprender de gente, de experiencia, sobre todo en experiencia de fe. Así que, en largos rasgos, eso es de dónde provengo, de dónde he podido salir, de lo que el Señor ha permitido que pueda ir creciendo y experimentando. Eh, pero vamos creciendo y acercándonos cada vez más hacia donde la profecía nos anuncia. Y mis hermanos, vamos dándonos cuenta de que algo que la inspiración dice resulta siendo verdad. Y lo que la inspiración nos dice es justamente el hecho de que en la única manera de poder no caer en los engaños de Satanás y mantenernos firmes es siempre en un escrito está de la palabra de Dios, en un así dice Jehová. Como movimiento, como le solemos llamar a este movimiento de la verdad del Padre y del Hijo, eh, vamos observando y vamos dándonos cuenta que realmente la inspiración tiene razón. Y hoy queremos destacar justamente este asunto. Y para eso les invito, por favor, leer lo que dice Salmos capítulo 43. Salmos capítulo 43, vamos a leerlo todo el Salmo, son solo 5 versículos. Y comentar también un poco acerca de esto, pero antes de darle la lectura a este salmo, permítame por favor hacer una oración y sea el Señor quien pueda dirigir nuestra mente, pueda dirigir nuestras palabras. Y no se escuche pensamiento de hombre ni palabras de hombre, sino pues las palabras que salen de la boca del Señor, que son para vida eterna, es el Espíritu el cual que debiéramos recibir, porque las palabras que yo os he hablado, dijo Cristo, son espíritu y son vida. Así que oremos para que hoy podamos recibir el Espíritu del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, estamos ante tu presencia no como gente eh, capacitada o digna. Señor, somos indignos y necesitamos constantemente de tu auxilio, de tu ayuda, de tu soporte, Señor, de tu sostén, de, de tu presencia en nosotros, produciendo tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, no queremos hacer cosa de hombres, queremos hacer cosa dirigida por ti, porque entendemos que esta es la única manera de poder hacer tu obra y no la obra del hombre.
que hoy, Señor, está tan tergiversado el hacer tu obra o el hablar en tu nombre. Señor, por favor, queremos escuchar tu voz y recibir tu espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor bendito. Amén. Tenemos delante de nosotros, queridos hermanos, Salmos capítulo 43. Eh, Algunos comentan que el 43 es la segunda parte o lo que continúa del capítulo 42. Y dicho sea de paso, estoy de acuerdo con esto y basta solamente revisar y leer lo que menciona el capítulo 42. Si tenemos nuestras Biblias abiertas, por favor, la primera parte es preciosísima. Dice, como el ciervo brama por las corrientes del 42 versículo 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así que el contexto de lo que vamos a estudiar está en el clamor de el ser, un ser deseoso, un alma deseosa de tener la presencia de Dios. ¿Sí? De tener la presencia de Dios. El último versículo del capítulo 42, el versículo 11, la parte final dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. Él es la salud de mi semblante y mi Dios. Entonces, hay un deseo de que la presencia de Dios esté en la persona, en el ser, y eso se entiende que invita a poder confiar en el Señor, a esperar en Dios, porque esto produce ¿qué cosa? Verdadera alabanza en el ser. Recuerden, ah, la única manera de poder agradar a Dios es en espíritu y en verdad. Y bueno, la palabra de Dios dice alabar a Dios. ¿Sí? Debiéramos alabarle en espíritu y en verdad. Pero también esa es la manera de agradar a Dios, en espíritu y en verdad. Y recuerden que estas dos cosas no nacen de nosotros. Yo sé que muchos les han dado interpretaciones según su entendimiento, pero si nos basamos solo en la palabra de Dios, nos vamos a fijar en una persona, en el Hijo de Dios, Cristo, que es la verdad, y Cristo, que es el Espíritu de Dios. Entonces, Cristo en nosotros mueve la correcta adoración. Cristo en nosotros nos mueve a qué cosa? A volver a Dios. Cristo en nosotros nos vuelve nos acerca al Padre. Él es el único camino al Padre. Entonces el Señor en nosotros está produciendo qué cosa, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto está inmerso aquí en esta situación en el contexto de este capítulo, en la situación que vamos nosotros a revisar ahora. Así que esto está al inicio del capítulo 43. En el capítulo 43 mismo, y ahora sí vamos a introducirnos, notemos lo que dice. Júzgame, oh Dios, y aboga mi causa. Líbrame de nación impía, del hombre de engaño e iniquidad. ¿Qué es lo que está pidiendo el salmista? Está pidiendo que atienda su caso, que Dios sea juez, que pueda ver su situación, su causa, sus motivaciones, lo que está viviendo, y hace un pedido. Al ver la necesidad, al ver la situación en la que nos encontramos, debe producir en el creyente ¿qué cosa? Petición, oración. Y dice, líbrame de nación impía, del hombre de engaño e iniquidad. Esto, queridos hermanos, son cosas características de este tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Mundialmente, cada país tiene su tema, su situación en diversas áreas, también complicada o difícil. En el entorno de la ciudad donde estamos o de los lugares donde nos encontramos, eh,
en familia y personal. Esto engloba todas las cosas. Y algo que abunda y algo resaltante, queridos hermanos, en estos tiempos del fin, es que lo que se muestra como verdadero no es verdadero. Tanto así que va a rechazarse lo que es verdadero y se va a tomar como verdadero lo falso. Y eso la profecía lo menciona. Y el salmista dice, júzgame, oh Dios, y aboga mi causa. Líbrame de esto, líbrame de nación impía, del hombre de engaño e iniquidad. Y ahora en el versículo 2 dice lo siguiente, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. Sabemos que cuando se entregó el escrito bíblico originalmente no estaba separado por versículos, pero es interesante que en este versículo 2 esté esto. Primero dice, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿sí? Hay una petición para con el Señor. Se está reconociendo de que Dios es Dios, que Dios es poderoso y que Él puede ayudarnos, pero a la vez se hace esta pregunta, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Nos hemos sentido en estas situaciones, hermanos? ¿Nos hemos sentido como que nos hemos apartado de Dios o que el Señor se ha apartado de nosotros? ¿Se nos ha cruzado en alguna ocasión este pensamiento por la mente? No vaya a ser que eh, tanto he desoído eh, las recomendaciones del Señor y me he ido tan lejos que, que quizás ya no tenga opción de volver. Miren, no necesito ser muy sabio, muy entendido para saber que esto por lo menos alguna vez ha cruzado por vuestra mente. A mí me ha ocurrido. Estoy segurísimo que por la mente de ustedes de igual manera se ha cruzado esto. Pero qué interesante que este sentimiento que se está manifestando aquí esté como o esté relacionado con qué cosa? Con sentir y recibir opresión de parte del enemigo. ¿Sí? Puede ser, por supuesto, el enemigo espiritual principalmente, pero también puede ser los agentes del enemigo, ¿no? Personas que se dejan usar por el enemigo de Dios en derredor. Y estamos tan hastiados o hasta en cierta manera ahogados en esta situación, mis hermanos, que pareciera que ya no tenemos con nosotros la misericordia, la protección, la bondad de Dios. Y menciono todas estas cosas no para juzgar, menciono estas cosas entendiendo que esto no sucede. Y por eso está en las escrituras, ¿sí? En las situaciones difíciles de nuestra vida, hemos llegado a sentir esto o a pensar esto. Pero es sumamente interesante que se está mezclando aquí, ¿qué cosa? Opresión de parte del enemigo. El creyente se siente como que el Señor se ha alejado y lo ha desechado, pero a la vez se eleva, ¿qué cosa? Petición, oración y un reconocimiento sincero de que Dios es Dios y que de Él solamente viene nuestra fortaleza. Esto es sumamente interesante. Son todas estas cosas mezcladas juntas en esta sola situación. Y esa experiencia, por supuesto, mis hermanos, de la lucha constante que existe. Pero en esta situación, ¿sí? Y esto por lo que la inspiración también lo manifiesta, se elevan oraciones y peticiones. En más de una ocasión me he encontrado con personas que me han dicho, no tengo ganas de orar. Oye, ¿por qué no oras? ¿Por qué no le pides al Señor? No tengo ganas. Pero estás viviendo situación difícil. Este es el momento, es que no me nace.
No me nace, no tengo ganas, me siento tan aturdido, eh, tengo sentimientos hasta con Dios por todo lo que vivo. Saben, el Señor entiende estas cosas. eh, y dice la inspiración también, tenemos un gran consolador que Él nos conoce porque Él tomó nuestra naturaleza. No hay consolador como Cristo, tan fiel, tan amante, dice la inspiración. Y también menciona y recomienda que el mejor momento para elevar oración es justamente el momento cuando arrecia la tentación. El momento para confiar en el Señor, el momento para buscar al Señor es el momento cuando estamos siendo tentados, cuando el enemigo está atacando nuestro ser, nuestra vida. Así que es, reitero, por estas cosas que he mencionado, es interesante destacar, notar todas estas cosas juntas en esta situación. Y ahora quiero hacerles una pregunta. ¿No te sientes, hermano, hermana, comprendido por el Señor en esto? Miren, aquí no hay falta de fe presente, ¿sí? No, no hay falta de fe en el Señor presente. Hay petición, hay oración, pero también hay un reconocimiento de que vienen cosas sobre nuestra mente en ese momento de prueba. Cosas que te ha ocurrido a ti, cosas que me ha ocurrido a mí. Cuando meditaba en este salmo, yo sentí un alivio tremendo. Gloria al Señor. Dios nos entiende. El Señor nos comprende en estas situaciones. ¿Y qué resulta más? Ya hemos visto estos elementos. Ahora vamos a ver un elemento que va a transformar toda esta situación. Y lo encontramos en el versículo 3. Y dice lo siguiente: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu monte santo y tus tabernáculos. Gloria al Señor. Oh, en estos días yo le estaba pidiendo eh, algunas citas a un hermano que está presentando ahí unos temas y yo le hice una pregunta: ¿y de dónde tú te basas para decir esto? Y me envió, me compartió citas, me compartió textos y me dijo, no, bueno, que sea de bien, que sea de bendición. Y yo dije, amén. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros en el momento que estudiamos la inspiración. Y es ese momento, queridos hermanos. Y la petición aquí: envía tu luz y tu verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, mis queridos hermanos? Por supuesto que es un asunto espiritual, pero también es un asunto que nos conduce a algo, mis hermanos. Y vamos a ver justamente un versículo, Juan capítulo 17, versículo 17. Dice la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay manera, mis queridos hermanos, de poder estar en la verdad de Dios si no tenemos la palabra santificadora de Dios. Y el Salmo 119, 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. El salmista aquí en esta situación, y pongámonos nosotros en esta situación del salmista, tú y yo, en este momento que se mezclan tantas cosas, en este momento donde Satanás arrecia con tentaciones y, y busca de una u otra manera que flaqueemos en nuestra fe. ¿Cómo es que responde el cristiano? ¿Cómo responde el creyente? Con oración, con confianza. ¿Y con qué?
Luz, pidiendo luz y verdad. ¿Esto qué es? Esto se junta, queridos hermanos, en lo que es la palabra de Dios para nosotros. No es casualidad que sea nuestra única salvaguarda para estos tiempos de tanto engaño, de tanto vino fermentado, de tanto viento de doctrina en nuestro derredor. No es casualidad que nuestra única salvaguardia, dice la inspiración, es que la palabra de Dios, un así dice Jehová. En el momento de la prueba, el Hijo de Dios debe orar, pedir, ¿qué cosa? Y demostrar fe en oración al Señor y pedir que la palabra luz, pedir verdad. ¿A dónde acudir, mis hermanos? A que Dios nos hable a través de su palabra. ¿Y qué más dice? Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus tabernáculos. Esto me sonó muchísimo, queridos hermanos. Esto me sonó muchísimo. Y dice Salmos capítulo 24, versículos 3 al 6, hablando del monte, hablando de que la luz y la verdad nos conducen a la morada del Señor, pregunta aquí, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién es este? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. Y recuerden, justicia. Justicia de Dios, estos son términos o expresiones bíblicas relacionadas con el Hijo de Dios, con Cristo. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, ¿no? Oh Jacob. Esto es maravilloso, mis hermanos, y esto lo estamos encontrando aquí, ¿sí? En el Salmo 24 que acabamos de leer, vemos características: limpios de manos, puros de corazón. Estos son los que van a estar en el monte santo del Señor. ¿Y cómo es que nosotros logramos este asunto? ¿Hacer qué? A tener estas características, limpios de manos y puros de corazón. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando pedimos que la luz de Dios, la verdad de Dios esté en nosotros. ¿Por qué? Porque estas nos conducen al santo monte, al tabernáculo de Dios, donde solamente pueden entrar ¿quiénes? Los limpios de manos y puros de corazón, aquellos transformados por el Señor. No hay manera de poder lograr esto. No hay manera de poder ser transformados por el Señor. No hay manera para que Cristo, la palabra de Dios, que se hizo carne, el Logos que se hizo carne, pueda hacer esta transformación en nosotros, más que con la palabra de Dios. No es casualidad este asunto. Y está clarísimo aquí, la única manera de que tú y yo seamos transformados y que estemos de pie en el delante del Señor, en el santo monte del Señor, transformado nuestro ser, esto mortal se vista de inmortalidad y todo lo que dice la Biblia acerca de un ser transformado, mis hermanos, se cumple única y exclusivamente con la luz y la verdad de Dios. Esto no es un asunto espiritualista, queridos hermanos. Esto es un asunto espiritual, sí, pero no espiritualista. Esto es un asunto de qué cosa? De poner nuestra confianza, hermanos, y práctica, porque fe no es solamente decir creo y no practicar. Confianza, fe, práctica en el así dice Jehová. Esto es lo que nosotros encontramos aquí y esto es maravilloso, poderoso. Queremos ser transformados y cambiados, mis hermanos, estudiando la palabra de Dios, compartiéndola, leyéndola. Es solamente esto. Gloria a Dios. Versículo 4 dice, y entraré al altar de Dios. A Dios mi alegría, mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío.
¿De dónde produce la alabanza correcta, la que es agradable a Dios, la que es recibida por Dios? Mis hermanos, ¿de qué cosa? De haber recibido la luz y la verdad que vienen de parte de Dios. ¿Y esto qué es? Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solo los santos, solo los puros de corazón, los limpios de manos y puros de corazón estarán en el santo monte de Jehová. Y en Mateo capítulo 4, versículo 4, nos habla de ese alimento espiritual, porque escrito está, dijo Cristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy día con mi esposa estuvimos visitando a unas personas por acá cerca, a las afueras de Santa Cruz, aquí a 10, 11 minutos de donde vivimos, y estas personas habían perdido a un familiar y les estamos presentando esperanza que encontramos en la inspiración. Y hablábamos justamente de, de la vida. La vida no son los 40, 50, 60 o más años que estemos caminando, respirando, ¿no? Eso no es la vida. La vida es una persona y esa es la persona Cristo. Y morando Cristo en nosotros y creyendo en Cristo, aunque esté muerto, dice las Escrituras, vivirá, vivirá. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el Logos que se hizo carne. Él es vida. Por Él tenemos vida. Por Él tenemos entrada al Padre y oportunidad de poder morar en el santo monte del Señor, habiendo sido antes, por supuesto, transformados. Esto mortal se vista de inmortalidad y gozar así, participar así de qué cosa? De la naturaleza divina, como expresó el apóstol Pedro. Y esto se vuelca en qué cosa, en lo que dice el versículo 4 que lo hemos leído, en alabanza y adoración correcta. Y quiero que nos centremos, por favor, queridos hermanos, en la primera parte del versículo 4 porque dice, y entraré al altar de Dios. Meditando en este capítulo, en nuestro culto familiar, pedí opinión acerca de de qué se entiende acerca de entrar en el altar de Dios. Y claro, entrar en el altar de Dios en este contexto está también de permanecer o estar en pie delante del Señor, en el santo monte del Señor, está en contexto a esto, claro que sí. Pero también, queridos hermanos, de presentarnos ante el Señor como qué, como sacrificios vivos y agradables a Dios. Y dijimos en el principio que no podemos agradar a Dios y no podemos alabar a Dios ni adorar a Dios si no es en espíritu y en verdad. Y estas dos cosas se juntan en la persona de Cristo. Se juntan en la persona de Cristo. Así que cuando estamos en medio de esa situación de tentación, mis hermanos, la oración con fe y el estudio de la palabra de Dios, pidiendo qué cosa, luz y verdad, nos van a guiar, mis hermanos, y nos conducirán al santo monte del Señor. Y de esa manera nos presentaremos o nos ofreceremos como sacrificios vivos, agradables a Dios. Esto es maravilloso. Y el versículo 5 termina diciendo lo siguiente: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Hay un reconocimiento sincero aquí. El que está pasando la prueba, ¿qué pasa?
se siente abatido, se siente turbado, pero hay ese reconocimiento y hay esa pregunta que se está haciendo para sí mismo y la respuesta está en está aquí mismo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es la salud de mi semblante y mi Dios. Del Señor viene la respuesta, mis queridos hermanos. De Dios viene la salida. No nos sintamos tristes o mal. El enemigo es muy astuto, ¿saben? Pero no nos sintamos mal por reconocer que hemos estado en una situación como abatidos o turbados, o que nos hemos sentido desechados por el Señor. Estas cosas Dios las entiende, pero jamás, jamás, querido hermano, hermana, dudemos de Dios. Es el momento de confiar en la palabra de Dios, en el momento de la prueba. Y de esa manera, mis hermanos, poder salir airosos. Porque recuerden, no dice, lo leímos en el Salmo, en Mateo capítulo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Santifícalos en tu verdad, Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Ahora, esto, mis hermanos, quería unir con estas citas y voy a presentarles estas dos citas habiendo leído y comprendido cuán importante resulta siendo para nosotros la palabra de Dios. En la carta 11 de 1894, el párrafo 4, yo estuve compartiendo estas citas en esta semana y quería compartírselas también a ustedes ahora. Ah, y dice lo siguiente, la sierva del Señor. En el trabajo público, no destaquen ni citen lo que la hermana White ha escrito como autoridad para sustentar sus posiciones. Hermanos, hoy por hoy, haciendo uso de los escritos de la sierva del Señor, dentro del movimiento del Padre y el Hijo hay cantidad de vientos distintos, soplando por diferentes direcciones. Y eso es tremendo. Dice más, hacerlo no aumentará la fe en los testimonios, ¿sí? Y esto habla justamente en la palabra de Dios. Presenten evidencias claras y concisas de la palabra de Dios. Un así dice el Señor es el testimonio más contundente que pueden presentar al pueblo. Que nadie se instruya a mirar. Miren, que nadie se instruya a mirar a la hermana White, sino al Dios Todopoderoso que la instruye. Ahora, ¿estamos presentando esto porque dudamos de los escritos de la sierva del Señor? Eso no es verdad. Estamos, ¿qué cosa? Poniendo las cosas en su sitio. Y la sierva del Señor, este es un llamado de atención de parte de la sierva del Señor para el pueblo de Dios de este tiempo. Algo que viene a mi mente y, y resulta importante poder mencionar es lo siguiente. ¿Cómo es que tú realizas tu culto personal? ¿Cómo haces tu culto familiar? ¿Qué cosas incluyes en tu culto familiar? Mis queridos hermanos, yo les hago esta pregunta después de haber visto un vídeo que hace un tiempo atrás, cuando su servidor estaba predicando en Lima, en, me parece, en diciembre, sí, a mediados de diciembre del año pasado. Y vi que nuestro hermano Daniel Cúcaro había subido un vídeo
donde los nietos de Elena White estaban contando sus testimonios, algunas cosas privadas, y hay varios detalles que ellos mencionan muy interesantes, sinceramente. Pero algo que viene a colación por lo que estamos comentando es lo que ellos hacían en sus cultos. Siempre la hermana Elena, su hijo William White, ¿no? Cuando dirigían los cultos, tomaban la palabra de Dios, escogían algún capítulo o algún versículo y leían y meditaban en la palabra de Dios. Ese es el testimonio que tenemos de la intimidad de los White. Y eso, sin lugar a dudas, se ve revelado en lo que ella misma declara. ¿Sí? Hay muchos también en el tiempo de la sierva del Señor que, haciendo uso de los escritos de la sierva misma, se iban lejos de lo que realmente la inspiración estaba manifestando. Y un ejemplo de ello fue el doctor Kellogg, hablando de que Elena de Guay había dicho que el Espíritu Santo era la tercera persona, entonces él no entendía cómo puede ser que Elena de Guay diga la tercera persona sin ser el Espíritu Santo una persona en sí misma. ¿Qué dice la sierva del Señor delante de eso? Presenten evidencias claras y concisas de la palabra de Dios. No citen que nadie se instruye a mirar a la hermana White, sino al Dios Todopoderoso, quien la instruye. Presenten evidencias claras de las Escrituras. No destaquen ni citen lo que la hermana White ha escrito como autoridad para sustentar sus posiciones. Esta es una llamada de atención. Y también, por supuesto, para nosotros. Y para este servidor, por supuesto. Otra cita más que está es el manuscrito 43 de 1901. eh, Dice lo siguiente: pero no os pido que toméis mis palabras. Poned a la hermana White a un lado. No citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Y quizás cuando íbamos leyendo, no sé si en tu mente dijo, quizás que después que ya entendiste la palabra de Dios vas a comprender más a lo que Elena de White dijo. No lo dice ella aquí. Y lo menciono porque cuando yo lo estaba leyendo antes, esta cita, en mi mente estaba, quizás ahora lo va a decir, lo va a decir. Nunca lo dijo. No sé si eso te ha pasado, pero lo comento como algo curioso. Ah, Dice, cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida, vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Exalto la preciosa palabra delante de vosotros hoy. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho así, la hermana White ha dicho asá. Descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces haced lo que Él ordena. Haced lo que Él ordena. ¿Esto qué es, mis queridos hermanos? Esto es poner en orden las cosas. En el testimonio de la sierva del Señor, en el testimonio de vida y en el testimonio por escrito, también de la sierva del Señor. Esto, cuando llegó a mi vida hace algunos años, les comento, fue una bomba tremenda para mí. Y meditando en toda la situación que hoy por hoy estamos viviendo como pueblo,
como movimiento, mis hermanos, que los consejos de la sierva del Señor puedan resonar. Si Dios no lo dice en su palabra, simple y llanamente, no creamos. Y la misma sierva del Señor dice, poned a la hermana White a un lado, no citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. Mis queridos hermanos, el corazón del hombre es engañoso, es perverso y va de continuo hacia el mal. Y muchas veces, y Dios no lo permita, quizás se va a las escrituras o a la inspiración buscando qué cosa, buscando qué, apoyar algún pensamiento particular en la inspiración. ¿Es correcto esto? No. Si la Biblia no lo dice, mis queridos hermanos, no lo debiéramos creer. Así de simple y sencillo. Yo estoy seguro que a nuestra mente pueden venir una serie de preguntas y entre estas puede ser, ¿y la hermana White no escribió conforme a las escrituras, conforme a la Biblia? Eso sería buenísimo haber preguntado, ¿no es cierto?, a ella misma. Creemos que ella escribió acorde a lo que dice la inspiración. Pero ¿por qué encontramos estas reprensiones aquí? Porque en los mismos tiempos de la hermana Elena, ya sus citas, los textos que ella escribía, ya estaban siendo eh, mal interpretados, mis queridos hermanos. Ya había mala interpretación de lo que la sierva del Señor quería transmitir, quería decir. Entonces, la sierva del Señor, como un llamado de atención, escribió estas cosas. Y hay otros versículos, o perdón, hay otras citas donde de igual manera la sierva del Señor exalta la palabra de Dios y el estudio neto, directo de las escrituras por sobre cualquier otra autoridad. Y dicho sea de paso, ¿cuál era la única autoridad que tenía la sierva del Señor? Porque hoy por hoy escucho que existe más de una autoridad. ¿Sí? Si queremos seguir las recomendaciones de la profeta, necesitamos nosotros revisar qué es lo que la profeta creía y qué es lo que la profeta dijo, está escrito. ¿Cuál era la autoridad de la profeta? ¿Ella tenía dos autoridades? ¿Tres quizás? Mis hermanos, tenía una sola autoridad. Y esa única autoridad era las escrituras. No había otra. Yo sé que lo que estoy mencionando está golpeando en las mentes de muchos de ustedes. Ah, los entiendo. Citas como esta golpearon también mi, mi formación, mi comprensión, que adopté en mi diario vivir con ciertas personas o con algunas personas. Mis queridos hermanos, la única fuente eh, de principal de autoridad que tenía la sierva del Señor era la Biblia y solo la Biblia. Y por eso tenemos el testimonio de que los cultos que los White hacían, cuando los dirigía tanto la sierva del Señor o William White, el hijo de la sierva del Señor, en casa, ¿no? Testimonio de los nietos, que yo creo que con alguna razón se pudieron grabar y tener acceso a estos testimonios. Mis hermanos, era que ellos estudiaban siempre las escrituras. Aún así dice Jehová, es lo que necesitamos. Ahora, también otra pregunta puede estar viniendo a vuestra mente. ¿Estamos negando
rechazando la inspiración, el don de profecía dado a la iglesia adventista a través de la persona de Elena de White? No. Estamos simple y llanamente siguiendo ¿qué cosa? La recomendación misma de la profeta del Señor. Ah, muchas cosas se dicen ahora, mis hermanos, pero gracias a Dios están escritos los testimonios. Y, y digo testimonios porque sirven para nosotros ahora, para no confundir, mis hermanos, no confundir cuál es nuestra única, verdadera y real autoridad. Esta autoridad, mis queridos hermanos, la Biblia, como hemos leído y entendido del Salmo 43, cuando el Señor envía su luz y su verdad, estas nos van a guiar y nos conducirán al monte santo del Señor. Porque la única manera en que la sierva del Señor podía ser santificada era con la palabra de Dios. Y así de igual manera tú y yo podemos hoy ser santificados por la palabra de Dios. El enemigo es muy astuto y demasiado astuto, queridos hermanos. Así que espero en el nombre del Señor que haya esto en nuestro corazón, este equilibrio. Recuerdo que la última vez que, antes de esta, bueno, sería ya la penúltima vez que estuve con ustedes en esta invitación, hablamos, hablamos acerca del fanatismo y justamente muchas recomendaciones que daba la inspiración llevadas a extremos. Recuerdo que hablamos acerca de esto. Mis queridos hermanos, lo que nos va a librar de fanatismo es un así dice Jehová. Un así dice Jehová. Esto significa que no vamos a leer más o no vamos a tener en cuenta los escritos de la sierva del Señor. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero mis queridos hermanos, necesitamos primero tener una comprensión clara de las escrituras. ¿Esto me lo estoy inventando yo? No, lo dice la sierva del Señor. Y ahí estoy poniendo la cita nuevamente. Poned a la hermana Guaya a un lado, no citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida, vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Son consejos de Dios que el Señor nos da a través de la sierva también. Sí, son consejos de Dios. Pero tenemos que tener primero ¿qué cosa? Las escrituras. ¿Lo digo yo? No. Y, por supuesto, nunca la sierva del Señor va a hablar algo que esté en contra de lo que diga las escrituras. De eso estamos seguros. Por supuesto que sí. Así que, mis queridos hermanos, nos toca ahora decidir. Yo sé que esto puede sonar duro para algunos. Y repito, lo entiendo. Sin embargo, es el momento de declarar y poner en orden con declaraciones inspiradas eh, la situación que se está viviendo y poder de esa manera, queridos hermanos, conducirnos y estar seguros que estamos siendo guiados por el Señor hacia un puerto seguro. Recuerden, queridos hermanos, ¿el enemigo puede citar las escrituras? Sí las puede citar, pero nunca las va a citar de manera correcta. ¿Sí? Así que necesitamos tener mayor experiencia y mayor relacionamiento con el así dice Jehová, el texto con su contexto. Y mis hermanos, de esa manera no habrá forma de que el enemigo
pueda engañarnos. Recuerden, es la Biblia y solo la Biblia nuestra única regla de fe. Si queremos volver a nuestros orígenes, mis hermanos, el pueblo adventista fue conocido no por el pueblo de la hermana Elena White, fue conocido por el pueblo de la Biblia y estando viva, la sierva del Señor. ¿Queremos volver a nuestros inicios? Queridos hermanos, volvamos de la manera correcta. Espero que esto sea de bendición, de liberación y por supuesto que nos va a llevar a meditar en muchas cosas y hacer reformas en muchas otras. Estoy seguro que sí. Pero queridos hermanos, si estamos siguiendo los consejos y las recomendaciones inspiradas, no tengamos duda de que estamos obedeciendo los consejos de Dios. Así que el Señor les bendiga, que pasen un feliz y bendecido sábado. Amén.